Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Si algo nos queda claro en estos días de la Navidad, y especialmente en estas ferias después de la Epifanía que hemos estado celebrando y donde hemos estado meditando los textos de la primera carta del apóstol San Juan, es que la vida cristiana es identificarse con Jesucristo, siguiéndolo especialmente en el camino del amor, en su abajamiento de servicio para todos los hombres y en su entrega al Padre, en obediencia al Padre y a todos nosotros hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso es que San Juan todos estos días nos ha estado recordando este mandamiento del amor. Y el amor consiste fundamentalmente en que Dios nos ha amado primero y nosotros solamente correspondemos a un amor tan grande. Bien, el día de hoy particularmente se nos invita a considerar la gravedad del pecado y la caridad grande que supone el pedir por los pecadores. En nuestro tiempo, desgraciadamente, como fruto del relativismo moral, el pecado y los pecados continuamente son justificados, también porque nosotros hemos desresponsabilizado a las personas. Es un grande bien el que ahora conozcamos más de los mecanismos psicológicos, de la afectividad que intervienen en las acciones humanas. Pero llegamos a los extremos en que pareciera que el que peca, que el que hace acciones malas, en el fondo solamente pues obra de tal manera porque no podía hacerlo de otra forma, debido a los condicionamientos que por su infancia, que por su historia de vida, tiene, por su psicología dañada, tiene. Y de esa manera se nos olvida que fundamentalmente el ser humano, su dignidad más grande está en que es un hombre libre, que puede disponer de sí, que eso es una de las cosas que lo asemejan a Dios nuestro Padre. Nosotros continuamente gritamos, mi libertad, pero a la hora de la verdad no nos creemos ni respetamos la libertad. Por eso es que vemos surgir, por ejemplo, actualmente y con ocasión de esta epidemia, pues sistemas, propuestas que en realidad son controladoras y que asfixian la libertad de las personas, aún haciéndoles creer que son libres. Bueno, pues el pecado en realidad es consecuencia directa de la libertad del hombre. La posibilidad de ver el bien que Dios nos ofrece, el camino de la felicidad que Dios nos ofrece, y sin embargo, tener la capacidad de rechazarlo y ser responsables de ese rechazo, porque nosotros debemos saber que nuestras acciones tienen siempre consecuencias. Dios nos perdona siempre, que se lo pedimos, pero la consecuencia de nuestras acciones permanece. Yo puedo romper un vaso y pedirle perdón a mi mamá por el descuido de haberlo roto, y mi mamá me puede perdonar, pero el vaso está roto y tengo que reponerlo, o se tiene que reponer. Lo mismo ocurre. Nosotros podemos pecar, y el pecado es algo gravísimo. Nos damos cuenta de la gravedad del pecado cuando consideramos que los pecados tuyos y míos y de todos los hombres son la causa de la muerte de Jesucristo en la cruz, de la necesidad de la redención, de la expiación en la muerte de Cristo en la cruz. No es cosa menor. Y hoy debemos no acostumbrarnos a que en el mundo haya tanto pecado. Debemos nosotros, más bien, iluminar el mundo con el amor y mostrar que una vida distinta
a esa vida de pecado es posible. Que aunque, como dice San Juan, el mundo entero yace en el poder de las tinieblas, para los que somos hijos de Dios, tenemos una inteligencia que Dios nos ha dado, el Dios verdadero, para conocer la verdad, y nosotros permanecemos fieles a Él, que es el único verdadero. Y para permanecer fieles a Él, que es el único verdadero, el camino es ser fieles a Jesús. San Juan nos invita hoy a pedir por nuestros hermanos cuando vemos que cometen un pecado, especialmente de esos que no llevan a la muerte, porque como tú sabes, hay pecados más graves y pecados menos graves. El pecado siempre es una falta de caridad. El pecado siempre debilita o rompe completamente nuestra relación con Dios. Y no es algo que dependa solo de nuestra subjetividad, de sentir si esto que hice está mal o está bien, de sentirlo yo, sino que existe una ley moral objetiva, existe el plan de Dios, existe la ley de Dios. Por eso San Juan nos ha recordado en estos días que el amor de Dios consiste también en cumplir sus mandamientos, y nosotros sabemos que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y nos dice incluso cosas, nos ha dicho cosas tan fuertes como que no se puede decir que se ama a Dios si no se ama al hermano. Porque no se puede amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestros hermanos que vemos. Entonces, la realidad del pecado es una realidad objetiva. Y tenemos por eso la necesidad de formarnos y de afinar nuestra conciencia siempre para que vivamos siempre en el amor, para que no ofendamos a Dios, para que si ofendemos a Dios, seamos humildes y pidamos perdón a Dios, en primer lugar, a la Iglesia, en segundo lugar, que la hemos privado de la santidad que le corresponde. Y cuando digo la Iglesia no me estoy refiriendo a la institución eclesiástica, me estoy refiriendo a la comunidad de fieles que son el cuerpo místico de Cristo, que somos esta esposa inmaculada de Cristo Jesús. Y que en la medida en que nosotros no vivimos nuestra vocación cristiana, nuestra vocación a la santidad, la privamos de la santidad que le corresponde y hacemos parte de que ella no dé el testimonio que está llamada a dar en cuanto sacramento universal de salvación. Por eso es que vamos a pedir perdón también ante el ministro de la Iglesia. No porque el ministro de la Iglesia no cometa pecados. Yo soy sacerdote y soy el primero que me confieso cada semana porque soy consciente de que soy miserable como todos mis demás hermanos en la fe. Y cuando predico, como hago ahora para ayudarte a hacer oración, sé que no lo hago porque todo esto que te estoy diciendo yo lo vivo al 100%, sino que la palabra al primero que interpela es al que predica. Pero de todos modos, los sacerdotes tienen un rol institucional y una función sacramental por la que también nosotros somos invitados, como el Señor nos lo dijo, a ir al sacerdote y manifestarle nuestros pecados, que es también una manera de pedir perdón a la Iglesia, de reconciliarnos con la Iglesia, y no solo hacerlo subjetivamente con Dios, porque Dios mismo, para darnos el perdón de nuestros pecados, quiso instituir el sacramento de la reconciliación, y que como parte de la reconciliación existiese la manifestación de los pecados al sacerdote, nuestro hermano. Si nosotros nos confesáramos con los ángeles no nos entenderían porque ellos no pueden pecar como nosotros. Pero al decir nuestros pecados al sacerdote, nuestro hermano sacerdote nos entiende y nos ayuda y nos alienta para que vayamos superando nuestros pecados. Vamos a pedir hoy en esta Eucaristía la gracia de comprender la gravedad del pecado, la gracia de querer vivir siempre en la libertad de los hijos de Dios sin dejarnos esclavizar por el pecado, la caridad grande de pedir a Dios por nuestros hermanos que vemos que cometen pecados y de ayudarles a acercarse al sacramento de la reconciliación. También pidamos al Señor la gracia de luchar contra el pecado venial, que no nos acostumbremos a tener una vida cristiana mediocre, como solemos decir. No, pues yo no tengo mayores pecados, no mato, no robo. Dios nos libre de tener esos graves pecados, pero también son pecados, y pueden ser pecados muy graves, el odio, la maledicencia, la calumnia, el robo en sus diferentes maneras,
cuando no pagas los impuestos, cuando te quedas con cosas que no son tuyas, cuando pides prestado algo y no lo devuelves, etc. Vamos a pedir al Señor, pues, también que no nos permita jamás que nos acostumbremos a vivir en una sociedad pecaminosa, que sepamos distinguir lo que está mal de lo que está bien y que tengamos la caridad grande de ayudar a nuestros hermanos, de decirles cuando de la manera correcta, con caridad, pero de decir cuando algo vemos que está mal, que están ofendiendo a Dios, y no transigir con el pecado, en primer lugar en nosotros, pero también con los que tenemos nosotros bajo nuestra responsabilidad, respetando siempre la libertad de cada uno, porque cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Yo tengo responsabilidad de mis hermanos hasta cierto punto. Pidamos a nuestra Madre, Santa María, que nos ayude a descubrir que el amor es más grande y que podamos tener entonces siempre, como ella, una confianza absoluta en Dios, de saber que si le pedimos algo que es conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y de saber también que quienes somos hijos de Dios y luchamos por vivir como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ayudará para no caer en el pecado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.